A ver, bueno, nuevamente con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Quispe. Bueno, después de la gran disertación que ha tenido Rencito, espero estar a la altura. El tema que voy a tratar es, si él tocó el tema de la ley, los principios de la ley penal, voy a tocar yo el tema de la aplicación de la ley penal, ¿no? Este, Más que nada para ver el tema de la aplicación de la ley penal, hay que tener en cuenta la validez que tiene en la soberanía del Estado, es decir, la potestad que tiene el Estado para aplicar la ley penal, ¿no? Su ley penal y sancionar las conductas delictivas, ¿no? La vigencia en el momento de la comisión del hecho delictivo y las excepciones que derivan según a la función ejercida por algunas personas, es decir, aquellos funcionarios, congresistas, miembros del TC, ministros, el defensor del pueblo, ¿no? Entre otros. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la ley penal tiene una aplicación espacial, es decir, en el territorio, la ley penal tiene una aplicación temporal en el tiempo y una aplicación personal, como ya lo dije, a aquellos funcionarios, ¿no? Que tienen ciertas atribuciones o potestades que le confiere la ley y la constitución, ¿no? Antes de ser sancionados penalmente. De eso va a tratar el tema del día de hoy que voy a disertar. Para hablar del principio de aplicación espacial o principio de territorialidad, hay que tener en cuenta que la ley penal peruana se aplica en el territorio peruano, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por territorio? En concordancia también con el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Territorio es el espacio terrestre peruano, es decir, las fronteras geopolíticas que abarca todo el espacio peruano, el espacio marítimo, desde mar bajo, es decir, de donde empieza a estar el agua mojada, ¿no? El agua, la arena húmeda, el agua, hasta las 200 millas marítimas. Y el espacio aéreo. El espacio aéreo, según el doctor Nakazaki, también es por encima del territorio peruano y por encima del espacio marítimo, pero que no es hasta el infinito, sino como lo menciona el maestro Nakazaki, que es hasta donde llegan las ondas satelitales. Antes, ondas de radio. Y eso va cambiando con el tiempo. Y a todos esos espacios se aplica la ley peruana, ¿no? La ley penal peruana. Ese es por principio de territorialidad. Pero también hay determinados espacios donde se va a aplicar la ley peruana que están fuera del país. Es decir, aquellas naves o aeronaves nacionales públicas. Puede ser un avión militar, puede ser un buque de guerra, un barco de guerra del ejército peruano, de la marina, ¿no? Que estén en algún determinado sitio, digamos Argentina o Chile, y que se mate a una persona o a un militar dentro de ese espacio, entonces la ley penal que se va a aplicar es la ley penal peruana, no la chilena, no la argentina, sino la peruana, siempre y cuando sea dentro de una nave o aeronave peruana, ¿no? Y también las naves o aeronaves nacionales privadas que se encuentran en alta mar, en espacio internacional, donde ningún Estado ejerce soberanía, es decir, donde ningún Estado tiene la potestad de sancionar. Esto con el fin de evitar impunidad, porque digamos, pongamos en el ejemplo de que aquellas personas que digan, oye, si no hay quien sancione penalmente en alta mar, entonces vámonos en barco, secuestramos, no, se van de paseo con una persona, digamos, una, una chica tóxica, ¿no? Ha descubierto que su novio es infiel y dice, vámonos de paseo, pasan a 200 millas marítimas, entonces como está en un espacio internacional, nadie ejerce soberanía, mata a su novio y luego regresa y dice que no va a ser sancionada penalmente, ¿no? Ahí, felizmente, por principio de pabellón o bandera, sí se aplicaría la ley penal, sí se sancionaría ese hecho, para que no quede impune, ¿no? Entonces, ese es el tema del espacio del territorio, del principio territorial
y el principio de pabellón de bandera, que son juntos, que van juntos de la mano, y también hay que tener en cuenta los consulares y las embajadas, ¿no? Que se tienen en otros países. Y un caso que tenemos que tener en cuenta es el caso de la toma de los terroristas del MRTA, de esta agrupación que tomó la embajada de Japón, ¿no? Cuando tomaron la embajada de Japón y los soldados de Chavín de Huántar no podían entrar, sino que el presidente Alberto Fujimori tenía que reunirse con el embajador de Japón para que le autorice a ingresar a la embajada y así poder liberar a aquellas personas que estaban en ese momento capturadas como rehenes, ¿no? Entonces, bajo el principio de territorialidad. No se puede tocar, es un espacio que de repente, en este caso que puse el caso de Chavín en Huántar, físicamente está en San Isidro, pero políticamente es espacio japonés, ¿no? Ese es el principio de territorialidad en ciertas embajadas y consulares. Pero sí, como he dicho, que es cierto que la ley penal peruana se aplica en todo el espacio, en todo el territorio peruano, también existe una excepción, es decir, que la ley penal peruana se puede aplicar fuera del territorio nacional, ¿no? Y para poder aplicar eso, se tiene cuatro subprincipios del principio de extraterritorialidad, que es el principio real o de protección de intereses, el principio de personalidad o nacionalidad, el principio de derecho penal por representación y el principio universal o de justicia mundial. Estos cuatro subprincipios que van a permitir que la ley penal peruana se aplique fuera del territorio peruano. Vamos por el primero, el principio de protección de intereses, el cual encontramos en el inciso 2 y 3 del artículo 2 del Código Penal, que básicamente trata de que cuando se afectan bienes jurídicos nacionales en otros países. Creo que un claro ejemplo es un caso que sucedió en la vida real, que en Colombia se descubrió que se estaban falsificando soles, ¿no? Monedas peruanas. Entonces, si bien es cierto que el hecho delictivo se realizaba en Colombia, pero el bien jurídico que se afectaba era el peruano, que era la economía, por el tema de que se falsificaban dinero. Y el Estado peruano, bajo este principio, puede sancionar ese hecho, ¿no? Puede sancionar que han estado falsificando o pedir que se sancionen. Claro que algunos me van a preguntar, pero si el Estado colombiano ya estaba investigando o sancionando ese hecho, entonces ahí ya no habría necesidad. Pero sí podría pedir, ¿no? La justicia peruana sí podría pedir que ellos lo investiguen y ellos sancionen este hecho delictivo, ¿no? Porque se afecta, como ya lo dije, bienes jurídicos nacionales. Esto es en base al principio real o protección de intereses. Artículo 2, inciso 2 y 3 del Código Penal. Un ratito, un paro. Me salió... ¿Qué es esto? Allá. El segundo subprincipio es el principio de personalidad o nacionalidad. ¿De qué se trata este principio? Que lo encontramos en el inciso 4 del artículo 4 del Código Penal, que básicamente que la ley penal peruana se puede aplicar a todo peruano que ha cometido un hecho delictivo fuera del territorio nacional, es decir, que un peruano mate a otro ciudadano, en Argentina mate a un ciudadano argentino, la justicia peruana puede pedir la posibilidad de que se encarguen ellos de sancionarlo penalmente bajo este principio, o de que un peruano haya sido asesinado, ¿no? En otro país, ¿no? Digamos en Chile o Estados Unidos, existe la posibilidad que el Estado peruano pida la posibilidad de encargarse judicialmente y sancionar penalmente ese hecho delictivo. Y como ustedes se habrán dado cuenta, también hay dos subprincipios, que es el principio de personalidad activa, que es cuando el nacional o el peruano, el ciudadano peruano, comete un hecho delictivo,
y la personalidad pasiva, que es cuando cometen un hecho delictivo contra un ciudadano peruano. Entonces se podría aplicar. Un ejemplo del principio de personalidad activa, ¿no? Es el caso de este ciudadano peruano que transportaba droga a Malasia, ¿no? Y recordemos que en Malasia esos actos es la pena de muerte, ¿no? Entonces a este ciudadano peruano se le iba a condenar a muerte. En ese entonces, la familia solicitó a la justicia peruana que pida su extradición para que se juzgue acá y no allá porque lo iban a matar. Y hay un caso muy interesante que me lo comentó en la academia el doctor Jorge Pérez López, que fue mi profesor de este curso. Un ejemplo claro de cuando le pedimos el ejemplo de principio de personalidad pasiva, y conoció un caso donde entraban estos dos principios, tanto personalidad activa y personalidad pasiva. Resulta que hace un tiempo, recordemos, cuando había problemas militares en Irak, Irak solicitaba extranjeros para que vengan a trabajar a su país como miembros del cuerpo de seguridad. Entonces, dos amigos peruanos van allá y después de salir de trabajar, se meten a un bar y empiezan a tomar alcohol. Y uno de ellos ofende al otro indicándole que fue el primero en estar con su mujer, ¿no? Entonces el otro obviamente al sentirse ofendido, sacó su arma y lo mató. Entonces la policía iraquí llegó a hacer las investigaciones y se dieron cuenta que era un peruano que mataba a otro peruano. Entonces dijeron, uy, un peruano, entonces ¿para qué nos metemos, no? Simplemente permitieron que ya la justicia peruana se encargara y eso cayó en manos de un juzgado, de un tribunal en el Callao, ¿no? Entonces ahí es un claro ejemplo de personalidad tanto activa como pasiva, ¿no? Bajo el principio de personalidad o nacionalidad. Un hecho delictivo fuera del Estado peruano, pero que sin embargo la justicia peruana se va a encargar de resolver. Pero para cumplir este principio también se requieren tres requisitos. Primero, que la infracción sea susceptible de extradición. Es decir, creo, si no mal recuerdo, que hay requisitos en el Código Procesal Penal que se tienen que cumplir. Y también hay, si no mal recuerdo, hay protocolos o hay convenios que tienen que tener el Estado peruano con otros países para poder extraditarlo. Tenemos el claro ejemplo de Alejandro Toledo, ¿no? De Inostroza, que ya lo estamos viendo actualmente, para poder extraditarlos y que la justicia peruana se pueda encargar por los hechos que han cometido. El segundo requisito es que haya doble incriminación. Esto es, que tanto sea delito en el otro país como en el Estado peruano. Un ejemplo claro que lo pone también el doctor Nakazaki es de aquel peruano que se va a la India y se come una vaca, ¿no? Y el peruano se regresa y automáticamente al Perú. Entonces la justicia de la India dice, oye, entrégame a ese ciudadano porque se ha comido a un dios de mi cultura. Y obviamente el Estado peruano va a decir, con todo respeto, no te lo podemos entregar porque aquí en el Perú no es delito comerse una vaca. Aquí en el Perú las vacas son bien ricas, sobre todo en Bicé. Entonces no hay delito, no se sanciona. Entonces no hay doble incriminación, como no hay delito en el Perú, pero sí en la India, no pasa nada. No se le puede extraditar. Y que el agente ingrese de cualquier manera al territorio de la República. Ese es el tercer requisito, ¿no? Y esto me hace acordar muchísimo porque fíjense que en el derecho todo es formal, pero miren ese tercer requisito que no pide una formalidad, sino que ingrese de cualquier manera. Es decir, si lo secuestramos, si lo traemos, se le puede sancionar. Y me hizo acordar muchísimo, no sé si habrán visto la película El Caballero de la Noche de Batman de Nolan, ¿no? Cuando había este contador que se encargaba de administrar los fondos de estos narcotraficantes que se reunían, ¿no? Y como ya se habían descubierto, y Harvey Dent, que era el fiscal, ya estaba atrás del dinero de toda esta mafia, este contador toma todas las cuentas bancarias, la une una sola y huye a China.
Entonces, cuando Harvey Dent se reúne con Batman, decimos se fugó a China y China no lo va a extraditar. ¿Cómo lo traemos? Entonces Batman dijo, yo me encargo. Y Batman se fue hasta China, ¿no? Irrumpe en el edificio, toma a este contador y sale disparado por un cable hacia un avión y lo trae y lo amarran ante la fiscalía de Gótica, ¿no? Lo trajo de cualquier manera, miren ese acto. Lo trajo y aún así se le procesó a esa persona. Entonces, no hay un requisito más, es pura informalidad, puede entrar de cualquier manera y se le procesa penalmente. Principio de personalidad o nacionalidad. Principio universal o de justicia, el cual encontramos en el artículo 2, en el inciso 5 del Código Penal, ¿no? Es que existen delitos que no solamente afectan a un país, no solamente afectan a una nacionalidad, al territorio peruano, sino a la humanidad en total, a todo el mundo. Un ejemplo es la masacre de los judíos por parte de los nazis, ¿no? Pero un ejemplo más actual es el Baltasar Garzón, ¿no? Este caso que este juez español investigó al dictador Pinochet por haber cometido delitos de lesa humanidad cuando fue presidente de facto en Chile, ¿no? Entonces, como sabemos, a Pinochet no lo querían investigar en Chile porque después de que deja el poder, creo que se vuelve un alto funcionario público y nadie lo quería tocar. Sin embargo, Baltasar Garzón, y gracias a esto se hizo conocido, de investigar estos hechos que él había realizado, ¿no? Entonces, bajo el principio universal o de justicia, ¿qué quiere decir? Que cualquier juez puede investigar, ¿no? O puede hacer justicia por los actos que han dañado a la humanidad, o sea, han cometido delitos de lesa humanidad. Y el cuarto principio es el principio penal por representación. Es decir, en aquellos casos, como ya había conversado antes que el tema de la extradición, cuando el Estado no quiere extraditar a esa persona que ha cometido un delito, entonces dice, perfecto, no me vas a entregar. Sin embargo, por principio de representación, sanciónalo, le dan toda la investigación que tenían, le dan, sanciónalo, pero con tus leyes. Sanciónalo, ¿no? Entonces, el Estado podría sancionar ese hecho delictivo, pero bajo sus leyes. No lo extradita, pero por representación sí se le sanciona en el Estado. Entonces, ya hemos tocado los cuatro subprincipios del principio de extraterritorialidad, el principio real o de protección de intereses, el principio de representación, principio universal de justicia, ¿no? Pero también existen ciertas excepciones al principio real y de personalidad, que también lo encontramos en el artículo 4 del Código Penal, y es cuando la ley o cuando se ha extinguido la acción penal, ya sea por una modificación, no, porque ha sido derogada la ley. Segundo, cuando se trata de delitos políticos o hechos conexos, o cuando la condena ha sido absuelta en el extranjero o el condenado ha cumplido la pena o se haya prescrito la misma, ¿no? Esas son las excepciones al principio real y de personalidad. Bueno, llegamos al tercer principio, que es la aplicación temporal de la ley. El artículo 103 de la Constitución Política del Perú, de nuestra suprema norma, no dice que la ley penal es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. ¿Qué podemos entender por por la primera oración? Por el principio de irretroactividad de la ley penal, que la encontramos en el artículo 6, ¿no? Que, como también lo explicó muy bien Rencito, pues dije que ya había desarrollado algunos temas, la ley penal se aplica desde el momento en que se sanciona en adelante. Es decir, si yo cometo hoy día un hecho que que recién el día de mañana se convierte en delito, no se me puede sancionar, porque todavía no es considerado delito. Nulo un crimen,
nula pone sin ley, no hay delito sin ley previa, ¿no? Entonces no se me puede sancionar por principio de irretroactividad. Sin embargo, la segunda oración dice, no obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes. Ahí que tenemos el principio de retroactividad benigna, ¿no? Que es el artículo 6 y el artículo 7 de la ley del Código Penal. Es decir, cuando una norma que ha salido posterior al hecho delictivo es más favorable, se me tiene que sancionar bajo esa ley. Creo que Rencito nos había explicado muy bien en un ejemplo de que si una persona comete un hecho delictivo y esa norma o ese artículo del Código Penal es derogado o es modificado con una sanción menor, se me debe aplicar esa norma, ¿no? Por principio de retroactividad benigna. Y o si la ley ha sido modificada, ¿no? En esas circunstancias, más que nada para aplicar el principio de retroactividad benigna. Hay un tema que es también otro principio excepcional de excepción, que es la ultraactividad de la ley penal. Es decir, se prolonga la vigencia de una ley penal derogada a la vigencia de una ley cometida, derogada a los hechos cometidos durante su vigencia. Cuando ya ha sido derogada esta norma, ya ha sido derogada, y sale una nueva, y esa nueva es todavía, digamos, me perjudica, y la nueva norma antigua, que todavía me es beneficiosa por principio de ultraactividad, se me sigue aplicando. También encontré el acuerdo plenario 206, ¿no? Que permite que haya una combinación de normas, es decir, si hay normas en el tiempo que han sido derogadas y que algunas normas y que algunas partes de esa norma son beneficiosas, pero en otras partes no, y algunas anteriores también son más beneficiosas, puede haber un principio de combinación. Es decir, puedo combinar dos leyes en el tiempo para que me puedan favorecer a un pedido, ¿no? Eso está en el acuerdo plenario 2-2006, que sacó la Corte Suprema. Bueno, y ya la aplicación personal de la ley penal, que también lo encontramos en el artículo 10, ¿no? Que establece que la ley penal se aplica, ¿no? Bajo el principio de igualdad, también reconocido en la Constitución, que todos somos iguales ante la ley. Y no existe que todas las personas somos iguales ante la ley y se nos debe sancionar por igual a todos. Sin embargo, existen excepciones. Y esas excepciones nos las da la misma Constitución o las leyes por función o por el cargo que ejercen, ¿no? Como puede ser el presidente, los congresistas, los ministros, el defensor del pueblo, etcétera, ¿no? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de Magistratura, que tienen ciertas prerrogativas o ciertas atribuciones que les da la Constitución y que les da las normas peruanas, ¿no? Y ahí encontramos lo que es la inviolabilidad, es decir, que no se le puede sancionar a esa persona que ejerce esta función. Un caso muy interesante, de repente ustedes recuerdan, que es el general Donaire, también es excongresista. Resulta que el congresista Donaire se le estuvo investigando en su época como general por el tema del gasolinazo, ¿no? Sin embargo, cuando ya se le iba a sentenciar, él llega a ser congresista y cuando sale la sentencia en su contra, el, el juez le dice al presidente del Congreso, entrégamelo, levántenle su inviolabilidad para poder sancionarlo penalmente. Sin embargo, el presidente del Congreso en ese momento le dijo no, porque la sentencia todavía no es firme.
¿no? Entonces, ya apeló, Donaire apeló, pero en segunda instancia se confirma la sanción y es decir, ahora sí, entrégamelo, ¿no? Y por eso autorizaron de que se le pueda sancionar penalmente a Donaire, el Congreso autoriza, pero Donaire se había fugado y ya posteriormente lo atrapan. Pero eso es más que nada la inviolabilidad, la imposibilidad de sancionar a estas personas por la función o el cargo que ejercen. El otro tema que es un tema de debate y de repente de que muchas personas están en contra es la inmunidad. Si bien es cierto que en la inviolabilidad existe ya una acusación, existe un proceso, en la inmunidad no, porque en la inmunidad no te permite acusar a esa persona. Es decir, no pasa etapa, puedes investigarlo, pero no puedes acusarlo, no pasa etapa intermedia, no puedes acusar por la función o el cargo que ejerce esa persona o ese funcionario. Recordemos también ¿no? El caso Mamani y otros casos que se había encontrado. La inmunidad, la verdad que es una figura que en lo personal no se debería tocar mucho por el tema, o hay muchas personas que piden que se elimine. Yo la verdad estoy en contra de que se elimine la inmunidad porque permite que el congresista realice su función. No sé si ustedes recordarán el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, cuando él estaba investigando a este señor que traficaba con terrenos, no recuerdo el nombre, traficaba con terrenos a nivel nacional, con varios notarios, con varios abogados, y el congresista Víctor Andrés García Belaúnde se puso a investigar, a pesar de que después fue odiado, pero ya se olvidaron de eso, ¿no? Él investigaba y concluyó que esta persona, no recuerdo su nombre, discúlpeme, se me fue, estaba siendo protegido por el gobierno de Yantumala. Y este señor, como estaba siendo investigado, denunciaba constantemente a Víctor Andrés García Belaúnde para que desista de su investigación. Sin embargo, como tienen la inmunidad, no le interesó a Víctor Andrés García Belaúnde, siguió investigando y así destapó esta mafia de tráfico de terrenos, destapó Orellana, el caso Orellana, ¿no? Destapó esta mafia de Orellana, destapa esta mafia de cómo le quitaban a los pobladores, a los ciudadanos de provincias sus terrenos, solamente porque no lo registraban. Recordemos que no es obligatorio el registro de los bienes inmuebles, sino es una facultad o es decisión de uno mismo, ¿no? Se trajo Víctor Andrés García Belaúnde, el gabinete Cornejo, por estar dándole resguardo policial también a esta persona, ¿no? Ahí parecía que había demasiados actos de corrupción a nivel nacional. Y fíjense ustedes que si Víctor Andrés García Belaúnde no hubiera tenido la inmunidad como congresista, no hubiera podido realizar muy bien su trabajo de fiscalización y no se hubiera traído abajo esta mafia. Y hasta ahora seguirían quitándole a las personas sus terrenos, sus casas en provincia, ¿no? Sobre todo que ahí ha habido mucho, mucho de eso. El tercero es el antejuicio. Como ustedes sabrán, existen los altos funcionarios, artículo 99 de la Constitución, a los que ya había mencionado, el presidente, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, congresistas, ministros, defensor del pueblo, ¿no? Que tienen se tiene que denunciar por hechos de su función, en ejercicio de su función, ante el Congreso, ante la Comisión Permanente, ¿no? Para que ellos autoricen una sanción de juicio político que puede terminar en uno, en el levantamiento de inmunidad o en una sanción administrativa, como ya normalmente le hemos visto que a veces lo sancionan por unos ciertos tiempos, ¿no? 3 meses, 4 meses, sin goce de haber en el ejercicio de su función, ¿no? Que esa es la figura del antejuicio, que tiene que pasar por el Parlamento para que ellos deliberen, como en el caso, creo que Martín Vizcarra pasó por el tema del antejuicio, ¿no? PPK pasó por el tema del antejuicio. Entonces, el Congreso estos funcionarios tienen que pasar por el Congreso para que recién se habilite el tema de investigación hacia ellos. Y las demás excepciones del derecho internacional. Cuando hablamos de excepciones del derecho internacional, es decir, si un presidente, ¿no? Está de visita en el país y comete un hecho delictivo,
no se le puede sancionar, no se le puede tocar, porque hay normas internacionales que prohíben que se le sancione, o cuando el Estado peruano autoriza que el ejército de otro país pase por la frontera, no se le puede sancionar tampoco penalmente a estos soldados porque el Estado peruano ha permitido. Y en el caso de funcionarios, también a los congresistas, ministros, embajadores y sus acompañantes, familiares o su personal que lo resguarda, ¿no? No se les puede sancionar penalmente por excepción del derecho internacional. Bueno, creo que he sido muy, muy breve, pero hasta aquí he llegado con el tema de la aplicación de la ley penal. Espero haber estado a la altura y cualquier duda me la pueden hacer llegar. Muchas gracias.